¿Qué tal? Buenas tardes, Perla, ¿cómo te va? Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Doctor, queríamos conversar contigo sobre un caso donde se ha declarado la nulidad de la acusación en un proceso por incumplimiento del deber alimentario. ¿Podrías comentarnos cómo se da esto, qué fue lo que pasó y qué resolvió en este caso el Tribunal de Sentencia? Sí, claro, el caso a que se refiere es justamente una audiencia de juicio oral que tuvimos el lunes con el colega doctor Martín Muñoz, donde como defensa técnica nosotros habíamos analizado la falta de los requisitos formales del artículo 347, numeral 2 y 3, que en realidad habla a referir específicamente en qué hecho se le está acusando, ¿verdad? Dentro de lo que viene a ser la tipificación del Código Penal. Exige que para la fundamentación se pueda determinar las circunstancias fácticas y los elementos de prueba. En ese contexto, nosotros al analizar la acusación, notamos que hacía referencia simplemente a presupuestos que, si bien refería a la falta del cumplimiento del deber de obligación de prestar alimentos, no estaba descrita la acción o omisión que, vamos a decirle, realizó mi representado, el representado de la defensa pública, y eso limitaba el ejercicio de la defensa, porque al no conocer las circunstancias objetivas por la cual se le estaba acusando, no podría ejercer una defensa ni técnica ni material. Nosotros ya habíamos sostenido esa postura en la preliminar, eh, ya con ayuda de otros colegas, se pudo sentar esa base, ¿verdad? De que todo individuo, todo ciudadano a ser sometido por la persecución penal debe conocer claramente cuál es la acusación en que versa el legajo acusatorio, ¿verdad? Doctor, Nosotros, y en este caso, ¿qué es lo que, o sea, por qué, qué es lo que pasó y por el cual el mismo debería ser juzgado? bueno, en realidad ese artículo, el que es el artículo 225, establece dos supuestos, ¿verdad? En un supuesto es básicamente el tipo penal el empeoramiento de las condiciones de vida del menor, ¿verdad? Que exige que la persona, con la omisión de cumplir el deber alimentario, haya empeorado la condición de vida o haya puesto en peligro a el niño a que tiene que estar realizando, vamos a decirle, la prestación. El segundo supuesto es que exista una resolución, un acuerdo en el cual el progenitor esté incumpliendo este acuerdo ya sostenido y homologado por acuerdo judicial. La acusación versó sobre el primero de los presupuestos ya mencionados, ahora que es el empeoramiento de las condiciones de vida. Pero el legajo acusatorio no hacía ninguna restricción de ese hecho, no hacía referencia a que esa omisión, ¿verdad?, de la obligación alimentaria haya generado algún tipo de menoscabo en la integridad o en el ejercicio pleno del goce del niño en el derecho a la vida y a ser justamente eh, protegido por el padre con la prestación de vida. Simplemente hacía referencia a que existía una resolución y de que cesó el pago del mismo, ¿verdad? Sin entrar en mayores detalles. Y Pero, entonces, perdón, doctor. sí, Entonces, ¿por qué no encuadró en el inciso segundo si él no estaba cumpliendo una resolución? bueno, en realidad eso es una pregunta que el Ministerio Público podría responder, ¿verdad? Yo me limité a justamente mencionar que no era un problema de su función, sino que más allá de eso se le estaba acusando de un hecho que primeramente no estaba probando, ¿verdad? No estaba desglosando la decisión como para que nosotros podamos ejercer una defensa y decir, bueno, en este contexto la defensa, como defensa técnica y tanto material, hubiera usado otra técnica o otro mecanismo de defensa,
más que simplemente tener que entender del legajo acusatorio que se estaba mencionando un inciso, pero invocando un inciso, pero tratando de justificar en la acusación otro, ¿verdad? Sí, el segundo. Así mismo. Es lo que se pudo llegar a entender, ¿verdad? No, yo, sinceramente, lo que pude notar dentro de todo el legajo acusatorio es la falta de los presupuestos que describan la conducta, tanto el primer inciso como el segundo. Ya. Porque más allá otra vez de mencionar que existe una resolución, se tiene que probar en sí, vamos a decirle, tiene que ser completamente sostenible la decisión del elemento para ajustar al tipo penal, ¿verdad? Más teniendo en cuenta, doctor, el tipo penal por el cual estaba siendo enjuiciado, en este caso llevado a Hola. juicio oral. Sí. Sí, no, y más en el caso por el cual estaba, tendría que ser juzgado su asistido. Hablamos de un tipo penal bastante delicado, incumplimiento del deber alimentario. Sí, en realidad muchas veces se suele tener en cuenta ciertos extremos que en este caso en particular nosotros notamos como defensa que no estaban cubiertas y no cumplía con las mínimas garantías para que mi defendido pueda ser juzgado plenamente. O sea, no se puede subsanar esa falta de cumplimiento más allá de desarrollar el juicio oral. Igual tendrían que tener los tipos objetivos bien descritos y saber bien en base a qué hecho de ese artículo nos estamos basando. Doctor, ya que estamos hablando del incumplimiento, normalmente, si vos analizás bien eso, de repente podría no haber dolo, no sé. Hay una resolución judicial que, por ejemplo, determina un salario, o sea, una cuota bastante alta, y la persona perdió el trabajo y tiene un trabajo que tiene menos remuneración y no puede pagar, por ejemplo, ¿verdad? Ahí Claro. no hay un dolo, digo. Entonces, Y sí, igual se configura este hecho punible. Me parece nomás a y mí. en realidad no. Hay un precedente ya con respecto al tema, como justamente estabas mencionando. No recuerdo ahora el nombre del caso, pero el hecho en sí que se debe preocupar el Ministerio Público en probar es la capacidad físico real, o sea, que el individuo pudiendo cumplir con la obligación omite hacerlo. Claro. No basta con que exista un retraso o un incumplimiento que sea ajeno, vamos a decirle, a la voluntad del mismo. Sí, porque ¿Por ahí qué? sí Porque hay dolo. claro, ahí sí hay dolo. Si es que justamente yo pudiendo cumplir esa obligación, omito realizarla conscientemente. Ahora, si nosotros simplemente hacemos de lado ese indicador del tipo penal que exige el dolo, estaríamos ante un cobro de guaraníes, que no es la intención del sistema penal solucionar este tipo de hechos. Si bien es cierto, también en contrapartida existe otro derecho fundamental, que es el derecho del niño a ser asistido, ¿verdad? Un derecho básico y primordial. Porque existen casos en que el padre cumple en la medida de lo posible, más otra vez cuando estamos ante esta crisis económica generada por la pandemia, donde hay una serie de casos que se van acumulando por el tema de incumplimiento del deber alimentario, donde no existe dolo, donde no hay voluntad del padre de justamente no cumplir la sentencia, sino que realmente no puede, no es una omisión dolosa, sino que es involuntario, ajeno, vamos a decirle, a las posibilidades del mismo económicamente. Sí, exactamente. Y a veces de repente se plantea la disminución de la asistencia y tarda tanto en salir y mientras tanto se está acumulando lo otro, que ocurre también bastante. Y es así, porque la primera recomendación que nosotros hacemos siempre a nuestros asistidos en ese tipo de hechos punibles es, si justamente se está generando algún tipo de incumplimiento o retraso, poder recurrir al Ministerio de la Defensa Pública en lo civil para poder plantear la disminución o la autorización del monto en que podamos irle fijado por los juzgados de la niña, y eso tiene su tiempo, como bien lo dijo usted, Raúl. Tiene un proceso
bastante largo, y el proceso penal en contrapartida avanza y tenemos 6 meses de investigación que pueden ser incluso acortados por el Ministerio Público, porque es un tipo penal que tiene bastante parámetros fijos como para estar probando. Tenemos una sentencia, hay un incumplimiento, y si dentro de la labor de investigación del Ministerio Público la persona sospechada de cometer dolosamente el incumplimiento tiene cuentas de banco, tiene otros inmuebles, tiene rodado, tiene bastante solvencia económica, yo creo que se podría incluso acortar el plazo de los 6 meses, y debido a la premura que representa poder asistir al niño, exigir el requerimiento, el adelantamiento del requerimiento fiscal, ¿verdad? Sí. Y en este caso, La doctor, intención- este dato que usted mencionaba de que busquen a un defensor en lo civil, muchas veces también no saben No. los padres o las personas que deben de... Los procesados. los procesados que deben Los cumplir, procesados. sí, no saben en este caso que deben de hacer ese trámite a fin de evitar que pase ya a lo penal, ¿verdad? Claro, porque muchas veces el argumento de la fiscalía es que un delito continuo, y en realidad no, ¿verdad? En realidad no es un delito continuo, sino es un delito de omisión, que por cada incumplimiento se va a tener que estar haciendo una nueva denuncia y abriendo otra carpeta de investigación, y viendo si amerita o no algún requerimiento o una salida procesal o la petición de juicio oral y público. Muchas veces, al no poder realmente llegar a una suspensión condicional, directamente se hace la presentación de la acusación, pero como en este caso y otros no reúne todos los requisitos. Hay un precedente ya de la Corte con respecto a la falta de precisión de la descripción de los hechos, en el mismo tipo penal que nos tocó a nosotros defender el lunes. Y en esta instancia hay que reconocer que el juzgado acortó esa brecha, porque la resolución que le estoy mencionando como precedente es una que tuvo que llegar a la Corte. Y en este caso, debo decir, doctor, que tuviste un tribunal bastante garantista para que te deje, porque por lo general, esta defensa que vos presentaste creo que es una de las más comunes también que se hacen, porque siempre los abogados plantean esto, que no hay una precisión en los hechos, en una determinación exacta de qué hizo tal o cual acusado, pero por lo general se rechaza. Creo que tuviste Y un tribunal progresista. por lo general uno tiene que agotar todos los recursos que tiene a su disposición en el sistema, y tiene la esperanza que después se pueda corregir y se pueda ver, ¿verdad? Esto es un caso que en realidad no se puede corregir, o sea, ya no se puede retrotraer, y evidentemente no es subsanable. En todo caso se podría dar la ampliación de la acusación, pero tampoco fue en el caso concreto nuestra realidad, ¿no? Y tenés razón, o sea, hay tribunales que sí son bastante minuciosos en el control horizontal que tienen que velar, porque muchas veces tenemos el inconveniente como defensa que planteamos un incidente en la etapa preliminar, y se entiende señalando que es una cuestión que compete al tribunal de sentencia, y el tribunal de sentencia básicamente resuelve lo mismo, o sea, porque en realidad la forma de depurar del sistema penal es en el juzgado de garantía. Ahí tendríamos que ver qué casos ameritan discutir a juicio oral y qué casos no están cumpliendo, y en todo caso devolver la carpeta para que pueda ser de nuevo examinado, corregida, o en su caso ya dar lugar al sobreseimiento definitivo y a la nulidad de acusación, ¿verdad? Y evitar los costos que generan un juicio de esta envergadura al sistema jurisdiccional. Así mismo, doctor, así mismo. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable, doctor. Siempre a las órdenes, un gusto. Saludos a la audiencia también. Y si me permiten, Sí. voy a usar también este espacio para justamente mencionar a los oyentes que hay una línea disponible para todos los ciudadanos que puedan hacer consulta y quieran acceder al servicio del Ministerio de la Defensa Pública, que es el 133. Es gratuito, y cualquier cosa también se pueden acercar a la sede, siempre tratando de dar cobertura a todas las personas que se encuentren privadas de libertad o que tengan algún inconveniente judicial, tanto en lo penal como en lo civil y en todos los fueros. La niñez también es un fuero bastante delicado. 133 entonces, doctor. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a... Gracias, Raúl.
Gracias, doctor, muy amable. Y gracias, Bela. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.